¿Sí? Entonces, la intención es que hoy salgan con más claridad sobre cómo realizar el inventario el inventario de sus sistemas de inteligencia artificial, el modelo de riesgo y cómo complementar el SOA. Porque precisamente lo que vamos a ver es no cómo vamos a implementar ISO 42001, sino cómo extendemos nuestro sistema de gestión de seguridad de información utilizando los controles que ya tenemos definidos en ISO 42001. Entonces, el enfoque es seguridad, no la parte completa de gobernanza, ¿no? No vamos a ver la parte de ética, no vamos a ver la parte de sesgos, etcétera. Digo. Entonces, bueno, empezando. ISO 42001 tiene 38 controles, divididos en 9 dominios, 9 objetivos, ¿no? De la 2 a la 10. Aquí están. Digo, nada más como un tema informativo. Y de estos 38, solo una parte se enfoca en seguridad de la información. El resto están en la parte ética de la gobernanza, ¿no? Sesgo, equidad e impacto social. Entonces, nos vamos a enfocar precisamente en estos controles que están enfocados a la seguridad en el uso de la inteligencia artificial, seguridad de la información. ¿Sí? Hay otros que son importantes para la gobernanza y no es que que no nos importen y no es que los dejemos fuera, no son el tema de esta charla nada más, ¿no? Pero ténganlo en cuenta. Entonces, y nada más como para dejar claro, para los que estuvieron en la sesión del 4 de junio, vimos el modelo completo de gobernanza con los 6 dominios. Y aquí solo vamos a ver la capa de seguridad, no vamos a ver estrategia, no vamos a ver cultura, no nos vamos a enfocar en cumplimiento regulatorio, aunque todo lo que hagamos de seguridad sí nos ayuda con cumplimiento regulatorio, pero bueno, no es el enfoque de esta sesión. Entonces, a ver, nosotros identificamos que hay 18 controles de ISO 42, ISO IEC 42001 que podemos utilizar para extender nuestro SGCI y robustecer o mantener la seguridad de la información mientras utilizamos inteligencia artificial en la organización. Vamos a ver cuáles son. Digo, para los que quieren la lista completa, para empezar, aquí está, ¿no? Son estos 18 controles. En estos, aquí están, empezamos con lo que es gestión de activos, la metodología de riesgos y obviamente el SOA, control de acceso, importantísimo el control de acceso, seguridad en el desarrollo, monitoreo y gestión de proveedores. Un tema muy importante es, aquí tenemos que gobernar o controlar todo el ciclo de vida de los sistemas, agentes, funciones que tengamos con inteligencia artificial, como un desarrollo de software. La diferencia es que el código, mientras no lo modifiquemos, no cambia. Mientras no cambiemos o mantengamos la seguridad y la integridad de los datos que le estamos alimentando, no cambia. El tema es que la inteligencia artificial sí lo hace. Y bueno, por eso vamos a ver todo este monitoreo e incidentes, ¿no? Los controles 8.15, 8.16 y de 5.24 a 5.28. Voy a ir mencionando de uno en uno algunos elementos. Si surge alguna pregunta, pues sugiero que la traten de hacer en ese momento y trataré de dar algún breve ejemplo. La realidad es que el tiempo a lo mejor no nos permite profundizar demasiado, ¿no? Pero bueno, tratemos de resolver las dudas. Empezamos. Un tema importante. ISO 42001 no tiene controles de continuidad de negocio. Y está bien, ¿sí? Entonces, nuestros controles de continuidad de negocio de los 529 y 530 los tenemos que mantener, los tenemos que aplicar también a nuestros sistemas de inteligencia artificial. No es porque se les haya olvidado en ISO 42001, bueno, es porque no es el objeto de lo que establece ISO 42001, pero no hay problema, ya lo tenemos en nuestro ISO 27001. Y aquí entran muchas cosas, porque está cómo mantenemos los sistemas, cómo mantenemos el acceso a los sistemas de inteligencia artificial,
cómo trabajamos cuando nuestra cadena de suministro no está, no está disponible, ¿no? Y aquí, pues definitivamente hay una serie de proveedores, todos los engines de LLM, el que sea que utilicemos directamente, a través de chatbots, a través de APIs, ¿no? En nuestros sistemas, en la funcionalidad, todo esto es cómo vamos a asegurarnos que esto está disponible o cómo vamos a trabajar cuando no está disponible. Entonces, no lo olvidemos, digo, no, lo quiero mencionar aquí porque no vamos a profundizar en ello durante los controles que vamos a ver, pero no olvidemos este punto, es muy, muy importante. Uno de los primeros cambios que tenemos es nuestro inventario de activos. El inventario de activos no distingue, como lo tenemos definido en ISO 27001, no distingue los sistemas de IA como una categoría propia, que habría que hacerlo, digo, más allá de que le pongamos una columna y le pongamos una etiqueta sistema de IA, bueno, está bien, pero nuestro inventario de activos clasifica todo de forma general. Ya sé que aquí tengo algo, a lo mejor quién es el responsable, en qué categoría está, tal vez en dónde está, y eso es todo. Pero no tiene considerado el tema de datos de entrenamiento, sesgos, etapas del ciclo de vida. Y este es fundamental. Si no tenemos el inventario, si no empezamos con tener este inventario, no va a ser posible aplicar los otros controles. Pues empecemos con esto. Del lado de ISO 42001 tomamos A4.2, que nos exige documentar los recursos en cada etapa del ciclo de vida. ¿Sí? Nos dice que debemos construir y mantener un inventario de los recursos que usa cada sistema de inteligencia artificial en cada etapa de su ciclo de vida. Cuando lo estamos desarrollando, cuando lo estamos probando, cuando estamos entrenando, cuando lo pasamos a producción, mientras lo estamos monitoreando, hasta que lo deroguemos. Entonces, ¿qué datos, qué herramientas, eh, qué equipo de cómputo utiliza o qué recursos utiliza de infraestructura, qué personas interactúan? Y toda esta visibilidad hace que podamos tener el resto de la evaluación. Pues, un poquito más. mmm, Vamos a pensar en un ejemplo, ¿no? Tenemos que el equipo de ventas empieza a usar un asistente personalizado, un GPT, un GEM, un Skill en Cloud, no sé, y lo tiene configurado sobre un modelo base para que le ayude en redactar las propuestas comerciales. ¿Cómo empieza? Bueno, pues una persona que quiere apoyarse en esto, quiere automatizar, lo crea como un experimento. Al rato pues, se vuelve muy ágil, se vuelve muy efectivo en hacer sus propuestas. No sé, un mes, 2 meses después, otras 5 personas del equipo lo están utilizando y ya es pues una herramienta básica, ¿no? Pero además ya empieza a tener acceso a plantillas de precios internas. Claro, uno de los primeros temas es que el área de tecnología de información o el área de seguridad de información no están enterados de que existe este sistema, porque nunca pasó por un proceso de alta. Entonces, cuando le preguntan qué sistema están corriendo, pues este sistema no aparece en ningún lugar, ¿no? En ninguna lista. Si por algún motivo nos aplica alguna legislación, por ejemplo, el Acta de Inteligencia Artificial de la Comunidad Europea o alguna otra legislación sobre el uso de ella, pues a lo mejor incumplimos por omisión porque respondemos que no estamos usando nada, ¿sí? O no podemos responder sobre cómo lo estamos controlando, ¿no? Entonces, debemos tener unas columnas mínimas, obviamente el nombre del sistema. ¿Cuál es su propósito? Esta columna de propósito es nueva o es adicional, no es requerida por ISO 27001. ¿Qué propósito tiene? El responsable sí. ¿Qué modelo estamos utilizando? ¿Quién es nuestro proveedor? Pues tal vez podemos tener algunos detalles así en nuestro inventario normal. ¿En qué etapa del ciclo de vida está? Eso tampoco lo tenemos generalmente. Y obviamente la fecha en que lo dimos de alta, ¿no? Entonces, ok, no lo tenemos desde cuando se creó.
pero parte de lo que tenemos que hacer es cuando detectemos el uso, hay que ir añadiendo todos estos sistemas a nuestro inventario. Bueno, si a alguien le surge alguna pregunta, lo vamos platicando. Entonces, este es el 4.2. 4.3 nos obliga, habla de los recursos de datos, entonces nos obliga a registrar la procedencia, propósito y sesgo conocido de cada dataset. ¿Por qué? Porque los sistemas de inteligencia artificial se entrenan o aprenden a partir de los datos que les damos. Si les damos datos que tienen algún sesgo, si le entregamos datos que no son confiables de alguna manera, todos los resultados que nos dé no son confiables. O hay un alto riesgo de que alta probabilidad de que todos los datos todos los resultados que nos entregue estén sesgados. Entonces, tenemos que llevar también un control de los datasets que le damos de información y si actualizamos una versión, digo, a lo mejor, siguiendo con el ejemplo anterior, no es que tengamos unas bases de datos o algo, pero a lo mejor tenemos la lista de precios, a lo mejor tenemos el proceso comercial, ¿no? O la plantilla de las propuestas comerciales. Y si hay algún cambio, tenemos que registrarlo, tenemos que saber de dónde sacamos la versión original que le dimos. Y cada versión que le vamos actualizando o le vamos agregando, ¿sí? ¿De dónde viene? Es un documento autorizado, es un documento aprobado, es válido. ¿Cuándo fue la última actualización? ¿En qué categoría tiene? ¿Fue parte de entrenamiento? ¿Es una parte de validación? ¿Es para la prueba? ¿Ya está en un sistema de producción? Oye, está etiquetado esa información y etiquetado desde el punto de seguridad de información, ¿no? Es de uso público, es de uso interno de la organización o restringido, es confidencial, tiene datos personales, es secreto, ¿no? No sé, digo, depende de los niveles de clasificación que ustedes tengan. ¿Cuál es el propósito de este set de datos? ¿Cuál es la calidad? Aquí tenemos que empezar a medir esa calidad de datos. Entonces, como vemos, aquí se empiezan a conectar otras cosas. Aquí ya estamos hablando de temas relacionados con la gobernanza de datos o con el gobierno de datos, ¿no? Bueno, también ya estamos midiendo esa calidad. Y bueno, y si hay algún sesgo o alguna variante o algún riesgo sobre nuestro dataset de información, ¿no? Todos los que le vayamos a alimentar a nuestro sistema de seguridad de la información. Por ejemplo, los chatbots, ¿no? Que es una de las primeras aplicaciones, o de las más comunes que se establecen. Oye, queremos un chatbot de atención a clientes y lo entrenamos dándole el historial completo de todos los tickets, no sé, del último año, de los últimos 3 años, de conversaciones con clientes, ¿no? O sea, reales, para que aprendiera. Pero no nos fijamos que en esos chats, en esos datos estaba el nombre completo, el número de cuenta, a lo mejor algunos datos de contacto de estos clientes. Y posiblemente podría haber, en algunos casos, los motivos de queja que son sensibles. Nadie documentó qué rango de fecha se usó, si se anonimizó la información antes de entrenarla, si el dataset sigue actualizado. También, ¿qué pasa si tuvimos respuestas inadecuadas y no las filtramos y no lo acomodamos? Bueno, ya estamos entrenando a este sistema, a este chatbot, con datos que no son los adecuados, ¿sí? La otra pregunta, ¿seguimos actualizando este dataset con los tickets nuevos? ¿Aprende a partir de lo que está usando en este momento o se quedó nada más con los viejos? ¿Qué pasa si alguno de nuestros clientes o de estos clientes que están participando nos solicita, hace uso de sus derechos ARCO, ¿no? Pues si hay alguien que no es de México, los derechos ARCO, digo, no sé, no recuerdo ahorita cómo se llaman en otros países, pero son los derechos de acceso, revisión, ya se me fue ahorita, perdón, cancelación y oposición consulta y oposición de los datos, ¿sí? Entonces dice, oye, yo ya no quiero que tengas mis datos. Y resulta que la empresa sí sigue un procedimiento y filtra y elimina los datos de esta persona de todos lados, excepto de este dataset.
¿no? Porque ni siquiera sabía que estaban ahí, ¿no? Es más, no debían haber estado ahí. Entonces, bueno, pues es importante que estos datasets tengan su ficha propia de origen, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo que tengan una pequeña ficha, otro inventario, ¿no? Para los datasets relacionados a cada activo de IA que tienen en su inventario de datos. El siguiente conjunto son la 4.4 y 4.5, que hablan de las herramientas de cómputo, ¿no? La categoría que les decía cómputo y la base de riesgo de la cadena de suministro, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué algoritmos, qué modelos y qué frameworks, qué librerías y herramientas se están utilizando de las cuales depende nuestro sistema? ¿Sí? Entonces, ¿cómo dependemos de eso? ¿Qué riesgo tiene el utilizar todos esos mecanismos en nuestra cadena de suministro de alguna manera? Por ejemplo, entonces nos dice, a ver, tienes que documentar todos estos algoritmos, modelos de aprendizaje automático, frameworks que estés utilizando, librerías o cualquier otro tipo de herramienta que estés utilizando para cada sistema de IA. Y el objetivo es que siempre puedas reproducir los resultados cuando algo falla. Hay que evaluar nuestro riesgo de cadena de suministro que trae cada herramienta externa. Estamos pensando en un ejemplo. Estamos utilizando un API de un proveedor de LLM. ¿Sí? Para clasificar los correos entrantes y decidir, para hacer un triage, ¿no? O sea, a ver, llegó una solicitud, una queja, un incidente y vamos a definir y vamos a enrutarlo al área correspondiente con las personas más indicadas para atenderlo. Entonces, el equipo que lo construyó sabe qué proveedor usa, pero pues nadie más, ¿no? Nadie más sabe que tiene este dato. Es más, el área de TI ni siquiera está muy enterada o está enterada oficialmente de que se está utilizando inteligencia artificial para este triage. Porque resulta que el área de atención a clientes creó un pequeño agente en donde recibe los correos bajo ciertas características, toma los datos y alimenta la información en el sistema, ya con clasificación, en el sistema de tickets. Entonces, de ahí ni siquiera se enteró. ¿Sí? Entonces, cuando resulta, ya lo saben, que los modelos se van actualizando y de repente en una actualización algo cambia y ya no funciona, empieza a fallar, nos empieza a asignar mal, nos empieza, o ya no o lo asigna mal, o ya de plano no nos ejecuta la acción, ¿no? El equipo de soporte no tiene una forma de rápida saber que de dónde vino el cambio, ¿no? Que vino de una actualización externa y pues pasa un buen rato tratando de entender por qué está fallando esto, por qué no están llegando los tickets a tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, si tenemos estos temas identificados, podemos buscar, cuando se está tratando de encontrar un problema, se puede trazar de manera más fácil dónde está. Bueno, el otro es el 4.5, ¿no? Cómputo, almacenamiento, red y entornos de hosting, ¿no? Si ya lo tenemos en las instalaciones propias, si lo tenemos en la nube, está en el edge, en el dispositivo final, ¿no? Y obviamente entender qué restricciones de capacidad tiene. Entonces tenemos que registrar todo esto en nuestra ficha, ¿sí? De cada sistema IA. Y, por ejemplo, tenemos un GEM o tenemos un GPT o un skill y la está utilizando, pues, no sé, el equipo de mercadotecnia o el equipo de finanzas, vamos a decir, ¿no? Para analizar cierta información y generar, pues para que le valide unos reportes, ¿no? Y corre totalmente la infraestructura del proveedor, corre en la nube. ¿Cuál es el tema? Los datos financieros que procesa la empresa salen del perímetro tradicional del que están autorizados y el cual el equipo de seguridad monitorea. Pero como nadie lo documentó, pues nuestro diagrama de arquitectura no está actualizado, no muestra esos datos, podemos estar cayendo en incumplimientos, podría haber ahí temas de jurisdicciones porque a lo mejor salen de nuestro país, donde tenemos la autorización o está delimitado que podemos usar ese tipo de datos. Bueno, podría haber una serie de problemas de cumplimiento. Entonces tenemos que tener en nuestro inventario de manera explícita si este procesamiento va a ocurrir, ¿dónde va a ocurrir, no? On-premises, los servidores del proveedor, ¿dónde está eso? Si podemos controlar,
Obviamente también aquí entran otros temas de seguridad. Oye, el tema de confidencialidad, esos datos, qué uso pueden tener, quién mantiene la propiedad de los datos, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces es muy, muy importante que atendamos este punto. Entonces, bueno, a ver, yo les invito a que hagan un pequeño ejercicio mentalmente, escojan un sistema que ustedes ya conozcan, que tienen en su organización de IA, y piensen qué es lo que tendrían que anotar en su inventario o cómo tendrían que complementar su inventario de activos para tener esto, ¿no? Ya tenemos el sistema, hay que definir cuál es el propósito que tiene, qué datos utilizan, con todas sus versiones, ya saben todo eso, dónde reside, dónde opera, ¿no? Qué herramientas utiliza, librerías, APIs, etcétera. Y, por supuesto, quién es el responsable de esa herramienta. A ver, les doy unos segundos para que hagan este ejercicio mentalmente. ¿Ya? ¿Alguien nos quiere comentar? Bueno, si alguien nos quiere comentar algo, yo sé que a veces no queremos comentar o no queremos sin querer filtrar información, ¿no? Y a veces, por eso nos cuesta los ejemplos, pero si en algún momento alguien quiere compartir su experiencia o una situación que se encontró o ya sabe la que les platicó el amigo o el primo del amigo, podemos comentarla, ¿no? Entonces, bueno, el primer paso es el inventario. Una vez que resolvemos el inventario, podemos ir al segundo paso, que es cómo conectamos esto con nuestro SOA. Entonces, nuestro SOA es estrictamente del de ISO 27001, no tiene per se una fila o no tiene un renglón para la inteligencia artificial y nuestro modelo de riesgo no necesariamente contempla comportamiento probabilístico, ¿sí? Porque los sistemas generalmente son deterministas y este no. Entonces, hoy en día, nuestro SOA actual justifica cada control del anexo A de ISO 27001, pero como les comentaba al principio, no anticipa que el comportamiento puede cambiar aparentemente de la nada, sin que hayamos hecho nosotros una modificación. Puede cambiar por varios motivos. Puede cambiar porque, como lo vimos y comentamos hace un momento en el ejemplo, hubo un cambio, hubo una actualización en las librerías o en el modelo de lenguaje que estamos utilizando, o puede cambiar porque el sistema aprendió y tiene una desviación, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a hablar ahorita de los controles que nos van a ayudar con todos estos puntos. Es un comentario, una Sí, sí, pregunta, sí. Oscar. Mencionan que quién debería ser nombrado internamente como el responsable de la IA. Digo, creo que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero aquí ya nos lo están, preguntando. Mira, y digo, y esto es algo que venimos comentando desde de la sesión del 4, es más, no desde el 4 de junio, sino desde antes, donde empezamos a hablar puramente para el consejo, ¿no? De lo que es gobernanza de IA. O sea, lo primero que es el consejo o el equipo directivo tiene que definir un mandato, ¿no? Y tiene que definir, oiga, tenemos que gobernar la IA, tiene que establecer las bases para que como equipo directivo o consejo de la empresa vigilen, ¿no? Establezcan el mandato, la postura y vigilen que esto se cumpla. Segundo, le tienen que dar la responsabilidad a alguien formalmente, al CISO, al administrador del CXI, pero no es, y esto es la parte importante, no le van a dar al CISO o al responsable del SXI o al director de sistemas o gerente de sistemas o lo que sea, no le van a dar, él no va a ser el dueño de todos los sistemas. Él va a ser el responsable, como lo puede ser de seguridad, de la seguridad, del control de estos sistemas, ¿sí? Entonces, precisamente estos controles que estamos viendo lo tienen que ser. Entonces, eso viene de ahí viene el mandato. Pero tal como lo tenemos en nuestro inventario de datos, de activos típico, tenemos un dueño, identificamos un dueño específico por cada activo o un responsable por cada activo. En este caso, para los sistemas de IA también lo vamos a hacer.
Entonces, normalmente TI es un custodio, es un facilitador, pero no es el dueño, no es el que toma las decisiones finales sobre qué usa, cómo se usa, para qué se usa. Entonces, eso debe haber un dueño del área, el dueño el responsable del área, el power user, alguien que va a ser el responsable y es el que tiene que tomar las decisiones sobre ese sistema. Entonces, si se fijan, hay tres capas, ¿no? De quién en el consejo o en el equipo directivo o como tal, como grupo, son responsables de definir ciertas cosas y vigilar. Después, quién a nivel organizacional le damos el mandato de dar seguimiento a todo esto y es el responsable. Y por ende, tiene la autoridad para ir a hacer cuestionamientos a las áreas y a definir eh, reglas de operación y una serie de cosas. Y después, los responsables finales de ese sistema y quienes toman decisiones de cada uno de estos sistemas, pues son los usuarios, ¿no? O las áreas usuarias. Espero que esto resuelva la pregunta. Digo, si no, después platicamos un poquito más. Gracias, Oscar. Muy bien. Entonces, una de las primeras cosas que necesitamos es tener una política, ¿no? Que era lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? A nivel alto nivel se define una política de IA formal. Digo, por escrito, pues es evidente, aprobada, comunicada, ¿no? Entonces, que defina cuál es la postura del uso de inteligencia artificial en la organización, qué se va a hacer, qué queremos lograr con ella, qué no queremos que pase con la IA y la transparencia, el nivel de transparencia que vamos a manejar respecto a eso. Digo, una cosa es lo que nosotros queramos manejar respecto al nivel de transparencia y otra cosa es lo que las regulaciones nos pueden exigir al respecto. Oye, hoy día en México, por ejemplo, la regulación no está muy limitada, ¿no? No hay realmente algo específico que diga que tenemos que revelar como organización si utilizamos IA o no. Digo, ya se está hablando, ya se han estado sacando algunos temas de que en redes sociales se tiene que decir si se hizo algo con IA, pero internamente, si yo estoy utilizando para tomar decisiones para otra cosa, no lo hay. Sin embargo, comentando otra vez, por ejemplo, el Acta de Inteligencia Artificial de la Comunidad Europea, ahí tenemos una serie de obligaciones. Si somos sujetos, si mal no recuerdo, Brasil, no me acuerdo si Chile, algún otro país también aquí en América Latina ya tienen algunas regulaciones ya más avanzadas o formales al respecto. El resto hay borradores, pero hasta donde tengo entendido no hay nada formal. Bueno, pero entonces tenemos que tener una política que considere todo esto. Y después definir, ahí mismo vamos a definir quiénes son los responsables de cada actividad de la IA a lo largo del ciclo de vida, ¿no? Todo lo que acabamos de platicar. Quiénes van a ser los responsables de hacer evaluaciones de riesgo, de tomar decisiones respecto a los impactos, quiénes van a supervisar y a realizar los desarrollos, quiénes van a monitorear el uso, quiénes van a autorizar el uso de datos de entrenamiento, quién debe construir la capa de seguridad, ¿no? El manejo de proveedores, etcétera. Y asignar todos estos roles de forma explícita. Entonces, aquí se resuelve justo lo que nos estaba preguntando quien hizo la pregunta anterior. ¿Sí? Entonces, digo, creo que con esto quedaría respondido. Y aquí entramos en proveedores en un detalle muy importante. Eh, Oye, utilizamos, no sé, los modelos más conocidos, más comercialmente conocidos, que son de Estados Unidos, ¿no? Claude, Gemini, ChatGPT, etcétera. O, ¿sabes qué? No, vamos a utilizar DeepSeek y vamos a utilizar algunos modelos chinos o vamos a utilizar algún otro modelo que nos encontramos por ahí, open source y lo vamos a bajar. Y entonces, ¿dónde vamos a poner este modelo? ¿Dónde van a recibir los datos? Ahí entran muchas cosas sobre los temas de las jurisdicciones y el uso permitido para los datos, ¿no? Entonces, en el A2.2
mm, pues tenemos que tener nuestro documento, ¿no? Pues como tenemos cualquier otra política. Y aquí para poner ejemplo, pues ya tenemos distintas áreas como marketing, finanzas, hablábamos de servicio al cliente que usan generadores de contenido o clasificación, ¿sí? Y cada área empezó a trabajar definiendo sus propias reglas informales. O no las decidió, simplemente las está usando, ¿no? Y ahí las va, ahora sí como que dicen, lo va tocando de oído. Entonces, esta política nos va a ayudar a gobernar eso, a tener ya algo claro. Y en el tema de roles y responsabilidades, lo que tiene que pasar es el área de negocio que quiere activar, no sé, un asistente conectado a documentos internos confidenciales, pues debe ponerse de acuerdo y trabajar en conjunto con TI de cómo es la manera correcta de hacerlo. ¿Sí? Pero si no lo tenemos, pues resulta que el área le pregunta a TI dice, pues no sé, no es mi decisión. Entonces el área le pregunta seguridad de información, también dice pues, que depende del contenido, pero no hay nada claro, ¿no? Entonces al tenerlo ya definido, se empiezan a hacer los procesos. Algo de lo que hablábamos en las sesiones anteriores, hablamos del modelo mínimo viable de gobernanza, en donde tenemos que tener mecanismos que le permitan a la organización consultarnos o hacernos estas consultas y responder rápidamente. Ahorita te doy la palabra, Monsename, déjame terminar la idea. Y responder rápidamente sobre si procede, si podemos avanzar. Si decimos que no a todo, lo que va a pasar es que la gente lo va a usar. Hay unos estudios, estaba revisando, bueno, creo que el mes pasado, finales del mes pasado, unos estudios que se publicaron en donde se había visto que en las encuestas hasta el 35% de los participantes habían identificado que los usuarios estaban pagando de su propia bolsa herramientas de IA para facilitar el trabajo, para apoyarse en el trabajo, a pesar de que en teoría no lo podían hacer o no lo debían hacer o no estaba regulado si lo podían hacer, ¿no? Pero la gente, o sea, el mensaje es, la gente va a aprovechar esta tecnología y la va a usar. Entonces, debemos de tener un mecanismo donde les facilitemos el cómo solicitarlo y el cómo rápidamente evaluar, oye, si es para prueba y no usa datos confidenciales, o sea, y digamos es de bajo riesgo, rápidamente poder dar una respuesta y proveer el entorno adecuado. Ya es otra cosa cuando usa datos sensibles o cuando ya va a pasar a producción, ¿sí? Entonces ya tenemos que pasar por unos controles más estrictos, pero hay que tener un mecanismo rápido para atender todo esto. Adelante, Monse. Gracias, Oscar. Tenemos una pregunta por parte de Benfred Arias y nos comenta, ¿quién se convierte en el data owner o el data steward? Steward. El Stuart. Bueno, a ver, el data owner es siempre el dueño del activo, ¿no? Es como, bueno, ¿de quién es la base de datos de los clientes? ¿Es de TI? ¿Es de comercial? Digo, si a mí me preguntas, yo generalmente diría es del área comercial. ¿Sí? El dueño es el director comercial, el gerente comercial, es el dueño de esa base de datos. Lo mismo de este lado es quién tiene el origen, de dónde vienen los datos que le estamos proveyendo a la organización y el resultado, ¿no? ¿Cuál es su propósito? Entonces, para mí ese sería el dueño y también responsable del riesgo de este sistema de IA. En este caso puede ser que haya un dueño de unos datos que se van a utilizar en otra área para generar un resultado. Entonces, a lo mejor ahí se nos empieza a complicar esa, esa lista y por eso tenemos que tener el sistema identificado, pero también los datasets identificados, ¿no? Cada uno con su propio dueño. Y el steward casi siempre va a ser TI, ¿sí? Porque ya es el steward de la mayoría del uso de los datos en todas las organizaciones, porque es el facilitador, es el que los tiene, el custodio es el encargado de aplicar los controles de seguridad que se han definido y mantener la operación activa. Bueno, entonces, digo, ahondando en todo esto, pues lo que nos va a resultar es que tenemos una matriz de responsabilidades de cada actividad del ciclo de vida de la IA y de cada dataset, ¿no?
Entonces, cuando una pregunta si puede activar un nuevo sistema, empezamos a identificar a quién le podemos preguntar, ¿no? A quién le debemos de preguntar. Luego vamos a el tema de evaluaciones de riesgo, ¿no? Tenemos que tener un proceso repetible para evaluar cómo puede impactar el uso de la IA a la organización, ¿sí? ¿Quién dispara la evaluación? ¿Qué abarca? Y cómo afecta esto a las decisiones que vamos a tomar y el despliegue. Entonces, si vemos este control 5.2, ¿sí? Para evaluar el impacto de los sistemas de IA, no sé, por ejemplo, antes de conectar, lo que les decía, ¿no? Antes de conectar un sistema, ponerlo en producción, o conectar el chatbot público a la base de conocimiento interna para que pueda poder responder preguntas más completas, hay que evaluar qué información podría ser expuesta si un usuario logra hacerle las preguntas correctas. Es como tenemos una persona, si ponemos una persona y le damos acceso a cierta información y no la entrenamos y no le damos ciertos parámetros, o de plano no evitamos que tenga ciertas partes de la información, pues cuando alguien lo empieza a preguntar y empieza a entrevistar, a lo mejor sin querer logra sacar la información sensible, ¿sí? Entonces, pues debemos de tener un criterio documentado de cómo conectar o cómo aprovechar sistemas de IA que tienen acceso externo con datos sensibles. Oye, ¿sabes qué? Se puede tener, pero ciertos datos financieros o ciertos datos personales deben estar o anonimizados o tienen que manejarse datos no reales o no sé, ¿no? Se tienen que establecer una serie de limitaciones, no solo en los controles específicos que le pongamos, digamos, esos barandales de uso que le pongamos a las instrucciones de nuestro chatbot o de nuestro LLM, sino también pues desde el origen de los datos que le estamos dando, ¿no? Eso es lo más robusto. Entonces, tenemos que evaluar qué nivel de riesgo tiene esto, y es lo que les decía. Podemos tener un sistema cuando nos solicitan eh, hacer algo así, pues tenemos, oye, ¿va a tener acceso a datos sensibles? Sí. Ah, ok, tengo que ir a una revisión más profunda, un análisis más profundo. No, no va a tener datos sensibles. Ah, pues había un checklist de 3 cosas, lo pasaste sin problemas, vamos adelante, ¿no? Haz tu experimento. Aquí está el entorno y haz tu experimento y vamos a probarlo. Cuando va a ir a producción o, como dijimos, si va a tener acceso a información delicada, sensible, confidencial, entonces tenemos que pasar por otros procesos más completos. Y digo, esa es la primera parte. Y la segunda es, tenemos que documentar los resultados de esas evaluaciones de impacto, ¿no? Que ese es el 5.3, ¿no? Tenemos que tener un registro escrito de cada evaluación, su uso previsto, ¿no? Que puede ser considerado un mal uso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el mismo chatbot que estábamos mencionando en el ejemplo anterior, ya identificamos 2 riesgos y definimos las mitigaciones de ambos. Dentro de 6 meses, el chatbot cambia de proveedor, estábamos usando GPT 5.5, digo, no me acuerdo si tengo la versión correcta, pero bueno, 5.5, y bien, y ahora lo vamos a pasar a 5.6 o no, de plano lo vamos a cambiar, ahora vamos a usar Gemini Flash, ¿sí? Y bueno, eso puede tener una serie de cambios, porque a lo mejor ahora Gemini es parte de nuestro entorno, estamos usando Google Workspace y entonces puede ser que tenga acceso a más datos de la organización, ¿sí? O hay algún otro tipo de factores, entonces alguien debería de evaluar, como cualquier cambio de un sistema de información, de un desarrollo, si qué impactos puede tener ese cambio. Tenemos que actualizar ese impacto, ¿no? Y si no teníamos originalmente el registro de esa evaluación, pues tendremos que empezar desde cero, otra vez, porque nadie recuerda con precisión qué se decidió ni por qué. Entonces, cada evaluación de impacto debe quedar registrada, digo, como cualquier evaluación de impacto que tenemos en seguridad de la información. Nada más que aquí hay más partes
movibles, por decirlo así. Y bueno, vamos a ver aquí un ejemplo, cómo documentemos una parte de la entrada de nuestro SOA extendido, ¿no? Tenemos ABA 2.2, que ese control no existía en nuestro SOA original. Ese control, digo, tal vez le tenemos que poner alguna cosa adicional, ¿no? Una columna que diga que viene de 42001 o 42001 A2.2 o lo que ustedes quieran para distinguirlo, porque este control lo vamos a agregar a nuestro SOA. No es parte de los controles originales de ISO 27001, ¿no? Entonces vamos a decir que se justifica porque aplica en la organización, dado que desarrolla o utiliza inteligencia artificial en sus procesos e involucran información que está dentro del alcance del sistema de gestión de seguridad de información que tenemos. ¿En qué estatus está? Pues está en progreso, ¿no? O ya lo tenemos hecho, o ya está aplicado, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué evidencia tenemos? Ah, tenemos el borrador de la política pendiente de aprobación por la alta dirección y su comunicación posterior. O en el proceso de evaluación de impacto, ya establecimos que se requiere un proceso formal para procesar qué sistemas de IA representan mayor riesgo, o nuestro proceso de evaluación rápida para ver por qué camino se va. Lo estamos definiendo, lo estamos nada más pensando por iniciar, no tenemos todavía nada, ¿no? Pero entonces yo sugeriría que tengamos empecemos a agregar estos controles a nuestro SOA y empecemos a tener este estatus, ¿no? Ahí este control de estatus ahí mismo. Ese es el mismo formato que ya utilizan hoy en día. Otra vez, un pequeño ejercicio de introspección, ¿sí? Nombra mentalmente quién podría ser temporalmente, quién debería ser en tu organización el responsable de la seguridad de inteligencia, de la seguridad en el uso de inteligencia artificial. Escríbelo en algún lado, no lo tienes que poner aquí en el chat, no te preocupes, no, no por ahí. Pero sí, piénsalo, ¿no? ¿Quién debería ser el ideal? Puedes poner un puesto, puedes poner un nombre, pero piensa quién debería ser y por qué. Voy a darles unos segundos para que, en realidad. Y espero que no se quede nadie en blanco, ¿no? No diga, chino, no tengo a quién, no se me ocurre, no hay quien hacerlo en la organización. Digo, porque esa organización, pues tiene un poco más de trabajo que hacer, ¿no? Está empezando de un poquito más atrás. Bien, continuemos. Miren, casos donde se da, ¿no? O sea, a ver, no está mal utilizar inteligencia artificial, la verdad es que está muy bien, hay que aprovechar, ¿no? Y la competitividad nos exige hacernos más eficientes, pero tenemos aquí, hay varios casos. Por ejemplo, este es el más viejo, es del año pasado, en donde le pagaron a Deloitte $440,000 australianos por un reporte que tenía una serie de datos mal, ¿no? E inventó referencias. Entonces el gobierno lo compró el sistema, compró el reporte, el trabajo, contrató el trabajo, se lo entregan y se ponen unos auditores a hacer unas revisiones y se empiezan a encontrar con que hay una serie de citas que están mal. ¿Sí? Y bueno, además del escándalo público, pues tuvieron que reembolsar una parte del contrato y arreglar las cosas, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo diría, pero qué necesidad, ¿no? Luego tenemos otro caso donde KPMG tuvo que retirar un reporte en donde solo 5 de 45 citas que tenía eran correctas. Esto fue reciente, ahorita en junio de 2026. Sí, ahí lo comentamos en el foro. Y una revisión forense externa encontró que de las citas, pues la mayoría solo eran realmente una fuente existente. A ver, ¿y qué es lo que pasó aquí? No se aplicaron los controles, o sea, se decidió utilizar inteligencia artificial para apoyar. Muy bien, perfecto. Nos puede apoyar en la investigación, nos puede apoyar en la validación, todo eso está perfecto. Pero hablábamos en las sesiones anteriores de ese efecto bolt-on, ¿no? Como cuando le atornillamos algo para adaptarlo, ¿no? Muy, muy típico, no sé, bueno, la cultura latinoamericana. Oye, le vamos a adaptar algo, ¿no? Entonces, chin,
le pegamos, le ponemos a un contenedor de acero, de acero, le ponemos un pequeño pasador, ¿no? Y con unos tornillitos ahí le atornillamos el pasador. Pues, ¿qué nivel de seguridad aplica realmente de ese pasador contra lo que pesa la puerta del contenedor, etcétera? Nada, ¿no? Está mal hecho. Entonces, esto es lo que pasa cuando nada más agregamos a nuestro proceso sin revisar los riesgos, los impactos posibles, sin poner controles complementarios. Esto es lo que tenemos. Aquí resultó que a alguien se le hizo fácil y aunque se agregó un paso de poner la IA que generara cierta información, no se adecuaron o no se agregaron los controles de aseguramiento de calidad que debían existir antes de entregar entregar el resultado, el producto de trabajo al cliente final, ¿no? Eso fue lo que pasó. Entonces, es el tipo de riesgo que tenemos y digo, y estas organizaciones pues obviamente se dedican a control interno y se dedican a seguridad y se dedican a todo esto, pero bueno, se les fue ahí, a lo mejor fue uso no autorizado, ¿no? Fue ese shadow IT que alguien aplicó y puso estos sistemas a trabajar sin que formalmente se hubiera aceptado, ¿no? Entonces, por eso no se tuvieron esos controles de calidad. Pero eso es ejemplo de, ¿no? De los retos que podemos tener. Bueno, Ya tenemos unos comentarios. sí, adelante. De parte de Lucina Ramírez, ¿sugieres que tenga un perfil de desarrollo o de infraestructura? El perfil. Supongo que el responsable, ¿verdad? Ujú. No, yo supongo que yo sugiero que tenga un perfil de seguridad de la información. En este caso, digo, la verdad es que a mí lo que más me haría sentido, pensando que es una empresa que, o sea, por el tema de la plática que ya tiene un SGCI, es que o ese mismo responsable del SGCI o un alguien que esté en ese equipo, pues sea responsable de seguridad de información en el uso de la IA. Claro, para ejecutar las cosas se va a apoyar en diferentes áreas, entre otras el área de tecnología de la información. Creo que tiene que ser una persona que entienda tanto de infraestructura como de desarrollo de sistemas. No necesariamente a profundidad, no necesariamente a nivel experto, pero que sí tenga un entendimiento de las dos partes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene el comportamiento y utiliza las dos partes. ¿Sí? Ahorita, como vamos a empezar a ver, un poquito más adelante, vamos a tener que controlar el ciclo de vida. Lucina, digo, si quieres, después podemos platicar un poquito más al respecto. Gracias, Oscar. Y tenemos otro Uh comentario -huh. de William Contreras. Me parece que son más como opciones que eligió equipo de desarrollo e implementaciones y el control de cumplimiento, el oficial de seguridad. Ok, me gusta, digo, me voy a regresar aquí, a esta lámina. Entonces, el responsable de desarrollo sería a lo mejor el que, si entendí, el responsable de desarrollo fue el primero que dijo, ¿verdad? Equipo de desarrollo e Equipo de desarrollo. implementaciones. Bueno, hay que nombrar a alguien, no puede ser el equipo de desarrollo, tiene que haber alguien, ¿no? Algo importante, tiene que ser, cuando la responsabilidad cae en muchos, no cae en nadie, ¿no? Entonces, tiene que haber un responsable, pero si seguimos la matriz RACI extendida con el support, podemos tener un R, que es el responsable, y los S que lo van a apoyar en esa actividad, ¿no? Eso para lo primero. Y el segundo, que el responsable de cumplimiento sea, o el oficial de cumplimiento sea el responsable de la verificación, me hace sentido, me parece interesante. Gracias, William. Bien, entonces, ¿qué controles faltó aplicar en los ejemplos anteriores a estas fallas, ¿no? Que comentamos hace dos láminas anteriores? El 6.2.4, ¿no? La verificación y validación del uso de los sistemas de información, ¿no? Decidir cómo se verifica, si está bien construido, si se valida, si se construyó lo correcto, si los resultados son correctos, ¿sí? Para que verifiquemos el sistema de inteligencia artificial antes de que su resultado salga de la organización, ¿no? ¿Cuáles son las metodologías de prueba? ¿Cuáles son los datos de prueba? ¿Qué tasa de error es aceptable?
Algo que he estado viendo mucho, digo, y obviamente se ve en otro tipo de sistemas, por ejemplo, en reconocimiento visual u óptico, ¿no? Que ya se usa en sistemas industriales desde hace mucho, pero ahora va apoyado con inteligencia artificial. Algo que ha costado mucho trabajo es la lectura de mapas o de planos arquitectónicos este, por la IA. ¿Por qué? Pues porque tienen muchos detalles muy pequeños, porque no hay una necesariamente un estándar, porque estamos interpretando, normalmente le damos a interpretar un PDF o una imagen, y pues la calidad del mismo y la capacidad de la misma IA de detectar que si una línea es punteada o que si tiene un patrón de punteo diferente o si es más grueso, es más delgada, pues hay muchas variables, ¿no? Y los niveles de confiabilidad no son necesariamente los más altos. Entonces hay que definir, bueno, cuál es el nivel de error o de confiabilidad de los resultados que estamos dispuestos a utilizar, a aceptar para decir que esa herramienta, ese sistema va a ser parte de nuestro proceso. Mientras no cubra ese nivel mínimo, pues no debe ser parte de nuestro proceso oficial, es parte de un entorno de pruebas. Si ya lo integramos en su sistema oficial y ya sabemos qué nivel de error tiene, entonces tenemos que tener los mecanismos de verificación posteriores para cachar todos esos errores aceptados, ¿no? Aceptables, y corregirlos antes de pasar al siguiente paso. A ver, no sé, déjeme ver. Eh, ujú. Déjame ver si... Bueno, más bien, si sale algún otro dato, alguna otra pregunta, lo profundizamos. Pero creo que ese ejemplo debe estar bien, ¿no? Entonces, la pregunta no es si falló la IA, ¿no? Sino si realmente falló nuestro proceso de validación, de aseguramiento de calidad, ¿no? En el caso de los ejemplos anteriores, y para cerrar control A.6.2.4 de ISO 42001, que estamos agregando a nuestro SGCI. Entonces, reitero, lo que estamos haciendo no estamos implementando ISO 42001, sino estamos tomando los controles de ahí que nos sirven para seguridad de información y agregándolos a nuestro SGCI. Bueno, pues ahora nos vamos al capítulo 7, ¿no? Los datos para los sistemas de inteligencia artificial. Y tenemos tres controles que nos van a ayudar a extender la protección de datos en los datos de entrenamiento, ¿no? El 7.2 habla de cómo vamos a gestionar esos datos que cubriendo privacidad, seguridad y la representatividad frente a la operación. Por ejemplo, mmm, regresando al ejemplo del chatbot interno, alguien le da transcripciones completas de llamadas de atención a clientes sin revisar si contienen lo que ya habíamos dicho, datos personales o sin anonimizarlos o datos sensibles. Entonces el chatbot termina aprendiendo que esas conversaciones incluyen esos números de cuenta, esos nombres completos de información, y ahora los pide, aunque no, tal vez no debería pedirlos, o los provee como parte del ejemplo, sin que nadie haya conscientemente decidido que así tenía que ser, ¿no? Entonces, esa parte de esos procesos, esta toma de decisiones sobre los datos de entrenamiento. Tenemos luego el 7.4, ¿no? Criterios explícitos de calidad, ¿no? Temas de exactitud, completitud, vigencia y representatividad otra vez, verificados en los datos de entrenamiento y en los datos de producción. Entonces, todo esto está muy conectado con gobierno de datos, ¿no? Gestión de datos, calidad de datos. Otra vez este mismo chatbot interno responde preguntas de los colaboradores sobre política de la organización utilizando como base los documentos de políticas vigentes. Está bien, pero dentro de 6 meses ya se actualizaron las políticas y nadie, porque no se hizo de esta manera, no se tenía ese nivel de detalle en el control, nadie se acordó de actualizar esas políticas para el chatbot. Entonces se hacen preguntas y resulta que no están actualizadas. Hubo un caso bastante sonado de el Canadá donde pusieron un chatbot externo y unas personas, si mal no recuerdo, le preguntaron si podían aplicar una cierta política o si les podía reembolsar el dinero o podían hacer unos cambios y el chatbot les dijo que sí.
Entonces ellos en base a eso, a lo que el chatbot de servicio que la aerolínea había puesto, tomaron su decisión y cuando después la aerolínea no quiso respetar ese acuerdo que había hecho el chatbot, demandaron. Y la aerolínea alegaba que no podía ser responsable de lo que el chatbot dijera, pero la corte decidió que sí, que definitivamente no solo no podía, tenía que ser responsable de lo que el chatbot dijera, ¿no? Porque ellos lo pusieron como el canal de comunicación y para atender ese punto. Si el chatbot hubiera dicho, oye, no tengo los elementos, no te puedo responder eso, habría sido otra cosa, pero le dio una respuesta teóricamente fundamentada a los clientes y eso tuvo un impacto económico. Entonces, hay que definir criterios de vigencia, hay que definir en nuestro control de documentos y en nuestro control de datos que cuando se actualice alguna de las políticas utilizadas, tenemos que venir a actualizarlas ahí, ¿no? Tenemos que ya empezar a tener esa trazabilidad. Y tiene que ser de lo primero que actualicemos, porque va a ser mucho más rápido. La gente primero le va a preguntar al chatbot que ir a consultar el documento que esté actualizado en nuestra intranet. Y por último, la trazabilidad de cada dataset, creación desde su creación, las actualizaciones, las transformaciones y transferencias, ¿no? Que todo esto tenga una trazabilidad para que auditoría lo pueda monitorear. Lo que les decía, el cliente se queja de que le dio información incorrecta, el equipo necesita entender qué pasó, y pues si tenemos todos estos elementos de trazabilidad, podemos verificar, identificar dónde quedó el problema. De otra manera, pues no vamos a saber. Adelante, Monse. Gracias, Oscar. Nos preguntan si estos controles que estás mostrando son de la 27001 o de la 42001. Son de la 42001. Todos estos 18 controles que estamos platicando son de la ISO IE 42001, son de su anexo A. Son 18 controles que nosotros identificamos como los 18 controles que podríamos agregar a nuestro SGCI para extenderlo y darle y mantener o gestionar la seguridad de información en el uso de nuestro sistema, de la IA en nuestra operación, ¿no? Es para ampliar nuestro SGCI. Bien. Ahora, la operación y el monitoreo. ¿Sí? Tenemos dos controles que nos dan mecanismos o nos dan elementos para detectar la deriva. La deriva es precisamente esta desviación que tenemos. Oye, estaba comportando y me estaba dando la información bien, pero poco a poco se va deformando el criterio y me empieza a dar datos o me empieza a dar respuestas que ya no están alineadas con los principios que le dimos originalmente. Esto es natural en las personas y es natural en los sistemas de inteligencia artificial. ¿Sí? A diferencia de un sistema de información tradicional que está programado donde todo es determinista y no hay un cambio mientras no cambiemos o los datos o el sistema, aquí sin cambiar ni los datos ni el sistema, sí puede haber esta modificación. Entonces, por eso es muy importante que tengamos mecanismos de monitoreo del desempeño, incluyendo precisamente este riesgo de derivación, estos cambios porque el aprendizaje continuo, la retroalimentación va haciendo que el sistema tome pequeños cambios y los sistemas están diseñados para complacer al usuario. Entonces, si nosotros le vamos diciendo que ahora lo queremos de otra forma y lo queremos de otra forma y queremos poco a poco, vamos moldeando su forma de hacerlo, la respuesta a esas sutilezas que a lo mejor sin querer le dimos. Oye, no me gustó la respuesta que me diste. A ver, considera tal parámetro, considera tal situación y nos da otra respuesta y esa sí nos gusta, lo va a aprender. Entonces, la siguiente vez, más que ser totalmente estricto, nos va a tratar de complacer y seguir los lineamientos originales, pero alineado a lo que el usuario está esperando. Y poco a poco se va a ir desviando, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y de todo esto tenemos que llevar un control para ver qué eventos tenemos que registrar qué eventos de derivación o de modificación están pasando, ¿no? Entonces hay que decidir, hay que establecer lineamientos para decir qué eventos registramos. Eso tiene que incluir en qué etapa del ciclo de vida se realizó,
cuál es el mínimo de pruebas que vamos a estar realizando durante la operación del sistema y cómo vamos a evidenciar el comportamiento y tener la trazabilidad, ¿no? Entonces, un ejemplo, usamos un API de un proveedor de IA para procesar cierta lota de información sensible. Dentro de algunos meses surge una duda sobre si esa información salió de la organización a través de esa llamada, y si no tenemos esa trazabilidad, pues lo podemos ver, o no podemos saber dónde ocurrió, ¿no? O la otra es, no nos dimos cuenta que empezó a darnos desviaciones, o sí nos dimos cuenta, oye, me dio una pequeña desviación, pero como estoy deprisa, yo me di cuenta que se desvió el sistema, yo corrijo y lo sigo usando, ¿no? Hasta que llegó el punto donde ya nos damos cuenta, debemos registrar esos incidentes. Es como un incidente, es como una salida no conforme, si nos vamos al argot de ISO, ¿no? 9001, es una salida no conforme, debemos registrarla y atenderla. Bien. Luego, cerrando el ciclo con incidentes, tenemos estos 4 controles, ¿no? El 8.4, que nos habla de la comunicación de incidentes. Hay que planear con anticipación cómo vamos a informar a los usuarios y a las partes interesadas cuando ocurra un incidente relacionado con IA. ¿Qué comunicamos? ¿Quién lo comunica? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuál es el canal adecuado? ¿Sí? El ejemplo, siguiendo el chatbot, pues el chatbot de atención al cliente le da información incorrecta sobre el estatus de su cuenta. El cliente actúa en base a esta información y cuando el error se detecta, no hay un protocolo claro de acción, ¿no? Entonces, hay que tenerlo. Tenemos el 9.4, que es, tenemos que tener un control que evite o que regule que si se va a cambiar el propósito del uso del sistema que ya diseñamos, tiene que pasar por una evaluación, ¿no? Otra vez, oye, ¿lo voy a usar para otra cosa? Muy bien, tenemos que volver a evaluarlo, ¿no? Como lo hicimos al principio, porque su propósito puede tener implicaciones diferentes. Tenemos que evaluar riesgo, tenemos que evaluar qué controles complementarios hay que tener, si necesitamos ciertas autorizaciones, etcétera. Y en la parte de los otros controles, y ya entramos a gestión de proveedores, ¿sí? Esto nos extiende nuestros controles de ISO 27001 de 519 a 522. Este A10.2 de 42001 exige dejar explícito, asignar responsabilidades y dejar explícito quién es el responsable de qué a lo largo de la cadena suministro de inteligencia artificial, quién es el responsable de la gestión con el proveedor, con la relación con la cuenta con el proveedor externo, de avisarnos si hay alguna actualización, si hay un cambio en los términos de servicio, etcétera, ¿no? Si cambian en la forma en que manejan los datos o dónde los procesan, por ejemplo. El 10.3 habla precisamente de los proveedores y como tal, como lo tenemos en nuestra gestión de proveedores, tenemos que evaluar y gestionar los proveedores de los servicios de datos, de modelos y de herramientas de IA contra lo que nosotros requerimos en nuestra organización. ¿Sí? Tenemos que seguir la debida diligencia, due diligence, revisar las cláusulas contractuales, hacer evaluaciones periódicas. Si es posible y nuestro contrato lo incluye, pues hacer evaluaciones de seguridad o de riesgo y tenemos que mantener una supervisión continua. Aquí es muy importante esa supervisión continua, digo, a diferencia de cómo lo podemos hacer con otro tipo de proveedores de tradicionales, aquí tenemos que estar continuamente haciendo una supervisión, monitoreando si hay cambios, si los cambios que nos van a reportar continuamente tienen implicaciones en nuestro uso, ¿no? En los resultados que nos están generando los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, si nosotros estamos Copilot, Anthropic, Gemini, OpenAI, estos proveedores ya deberían estar en nuestro registro de proveedores y en nuestra gestión de proveedores desde el principio. Aquí lo único que vamos a hacer es que con estos controles vamos a ampliar lo que vamos a gestionar, ¿no? De esa relación. Entonces, una pregunta que me gustaría, si lo pudieran decir, si está bien para ustedes, es mencionar si en su organización ya tienen un registro de eventos específicos para sistemas de IA, de incidentes. O si quieren poner,
alguna reacción, ¿no? Una positiva o una negativa, nada más como para darnos una idea. Alguien puso como carita, hay algunas como de que no. Bueno, entonces, está bien, ya sabemos una de las cosas Tenemos en las que hay que algunas trabajar. que nos dicen que no, otros que nos dicen en proceso, y bueno, las caritas como de que no, Muy bien, que no gracias. son las que no. Bueno, pues es uno de los temas que hay que registrar, ¿no? O sea, o hay que agregar a nuestra categoría de gestión de incidentes. A ver, no tenemos que hacer un sistema de gestión de incidentes nuevo, un proceso nuevo. Simplemente tenemos que ampliar el que ya tenemos para que pueda cubrir esto. Y eso implica varias cosas, desde tener una categoría para esto o algunas subcategorías del tipo de evento que está sucediendo o tipo de situación que estamos teniendo. Y la otra es la sensibilización a nuestros usuarios para que sepan que tienen que registrar esto y que lo puedan registrar de una manera pues que resulte productivo, ¿no? Para nuestra mejora continua y obviamente conservar la seguridad. Entonces, bueno, ya tenemos aquí está el mapa de los 18 controles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sí, sí está. Dije, no vaya a ser que se me haya olvidado uno. Por ahí, aquí tenemos los 18 controles. Sí, ya los tenemos en esta sección. Y pues ya tenemos, deberíamos de tener quién es el responsable de cada uno de estos controles, ¿no? Y cómo lo vamos a integrar o complementar con nuestros sistemas, con nuestro SGCI. Si hay alguna duda, me dicen, por favor. Una de las cosas que les vamos a compartir posterior al evento, ¿verdad, Montse? Es correcto, posterior al evento. Gracias. Es una matriz que ya tiene las 18 filas precargadas con los controles, el dominio, y tiene ya las columnas con lo que les proponíamos, de que tenga la justificación, el estado y la evidencia listas para llenar, ¿no? Solo es como para facilitar. Aquí está la lista de los 18 controles, para que ustedes la puedan agregar y puedan estar gestionando cómo van con el avance de la integración de estos controles en su gestión de seguridad. Aquí hay 3 pasos que les sugerimos que empiecen a trabajar ya. No requieren presupuesto, no requiere inversión, ¿no? O sea, es quién, aunque sea de forma interina, es el responsable de la política de IA, si es que no está definido, ¿no? Crear esa política, documentar el inventario. Vamos a empezar el inventario de activos. No me refiero a identificar todos el inventario del sistema de IA que están utilizando. Ese también es una labor que se tiene que hacer, es muy importante. Pero aquí es cómo voy a documentar el inventario, cómo voy a documentar los sistemas de IA que necesito tener. Entonces, agregar a su inventario de activos un sistema real de IA que tengan hoy en su organización y redactar esa primera política, al menos ese borrador de la política de IA para que lo puedan proponer todo esto se empiece a generar como parte de su SGCI, ¿no? Entonces aquí lo que estamos tratando es que todo lo que vamos haciendo se vaya integrando al SGCI, que no se convierta en una gestión separada, ¿no? Sino que se vaya integrando el SGCI y nos incluya la parte de inteligencia artificial. Ponemos a su disposición, está para que lo llenen después en el momento que ustedes quieran, un autodiagnóstico de gobernanza desde su nivel de madurez de gobernanza en inteligencia artificial. Les da una primera lectura antes de iniciar cualquier conversación. Ahí está el URL o el QR, si lo quieren llenar. Se los compartimos también junto con los documentos que les vamos a mandar. Ahí les da una primera evaluación y si les interesa y si quieren sin compromiso y costo, pues pueden solicitar que tengamos una junta para comentar los resultados, ¿no? Y las primeras acciones recomendadas en función del resultado de ese autodiagnóstico. Y por supuesto, también podemos acompañarlos en todo su proceso de extender su sistema de gestión de seguridad de información para la seguridad de la inteligencia artificial.